¿Cómo puede un piloto terminar un fin de semana tan complicado en Mónaco y aún así dejar sensaciones mucho más positivas de las que indica el resultado final? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió con Franco Colapinto. Y aunque muchos se quedaron mirando únicamente el 15 grados puesto con el que cerró el Gran Premio, hay una historia mucho más profunda detrás de ese número. Una historia que comienza con una frase que el propio Franco soltó después de bajarse del auto y que explica mucho más de lo que parece. Y cuando conozcas todos los detalles, probablemente veas este fin de semana desde una perspectiva completamente diferente. Antes de continuar, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar al tanto de todo lo que ocurre con Franco Colapinto y el mundo del automovilismo, suscríbete ahora mismo al canal porque aquí analizamos cada detalle que muchas veces pasa desapercibido. Y créeme, lo que está ocurriendo alrededor de Franco merece toda nuestra atención. Porque si uno mira únicamente el resultado final, la conclusión parece sencilla: un 15 grados puesto, sin puntos. Un fin de semana discreto. Fin de la historia. Pero no. De hecho, ahí es donde la historia recién comienza. Porque detrás de ese resultado hay una serie de circunstancias que ayudan a entender lo que realmente pasó en Montecarlo. Y hay un detalle que casi nadie está mencionando. Todo empezó con un problema que acompañó a Franco durante prácticamente todo el fin de semana. Desde las primeras sesiones de práctica, el argentino nunca logró encontrar la confianza que necesita cualquier piloto para atacar un circuito tan exigente como Mónaco. Los ingenieros realizaron distintos cambios buscando mejorar el comportamiento del auto, pero ocurrió algo inesperado. Cada modificación parecía generar el efecto contrario al que estaban buscando. Imagínate lo frustrante que puede ser una situación así. Intentas corregir un problema y aparece otro. Buscas más estabilidad y pierdes confianza en otro sector del circuito. Ajustas una parte del coche y el equilibrio desaparece en otra. Y en Mónaco eso se multiplica. Porque aquí no existen las zonas de escape que te permiten corregir errores. Aquí cada centímetro cuenta. Cada frenada exige precisión absoluta. Cada curva castiga cualquier duda. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. A pesar de todas esas dificultades, Franco consiguió algo que muchos ya veían complicado después de las prácticas. Logró meterse en la Q2, y aunque pueda parecer un detalle menor, no lo es en absoluto. Porque estamos hablando de un piloto que llegó a la clasificación sin sentirse cómodo con el auto, arrastrando problemas de puesta a punto y enfrentando uno de los circuitos más difíciles del calendario. Y aún así consiguió extraer más rendimiento del que muchos esperaban. Ojo con esto, porque es clave. Cuando terminó la clasificación, Franco explicó que había hecho todo lo que estaba a su alcance, pero que los cambios realizados en el coche no habían dado los resultados esperados. Puede parecer una declaración normal, pero para quienes siguen este deporte desde hace años, esas palabras tienen mucho significado, porque está diciendo algo muy concreto. Está diciendo que el límite del fin de semana no estuvo en el piloto, estuvo en el auto. Y esa diferencia cambia completamente la lectura de lo ocurrido. Porque una cosa es que un piloto llegue al máximo de sus posibilidades y aún así no consiga resultados. Y otra muy distinta es que el piloto siga teniendo margen mientras el coche no logra acompañarlo. Eso no es una excusa. Es un diagnóstico. Y precisamente por eso, dentro del paddock hay personas que observan este fin de semana con una mirada bastante diferente a la que reflejan las posiciones finales. Pero eso no es ni siquiera lo más interesante. Porque mientras Franco intentaba sacar adelante un fin de semana complicado en Mónaco, reapareció una historia que sigue generando conversación dentro de la Fórmula 1. La historia de Williams. Y la historia de una decisión que algunos comienzan a mirar con otros ojos. Porque hay algo que mucha gente no está viendo. Más allá del resultado final, Peto sigue dejando señales que llaman la atención de figuras muy importantes dentro del deporte. Y una de ellas es James Vowles, el hombre que lo dirigió en Williams. El hombre que observó de cerca su crecimiento. Y el hombre que recientemente habló sobre Franco con un nivel de admiración difícil de ignorar. Las declaraciones de Vowles fueron especialmente llamativas porque no parecían las palabras habituales de un jefe de equipo hablando de un ex piloto. Había orgullo. Había reconocimiento. Y para muchos,
incluso cierta nostalgia. Y cuando alguien con su experiencia se expresa de esa manera, vale la pena prestar atención. Porque detrás de esas palabras aparece una pregunta que cada vez se escucha más dentro del paddock. ¿Qué estaría haciendo hoy Franco Colapinto si siguiera en Williams? Piénsalo un momento. Es una pregunta imposible de responder. Pero también es una pregunta imposible de evitar. Porque cada actuación del argentino vuelve a alimentar ese debate. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. La salida de Colapinto de Williams nunca fue simplemente una cuestión de talento. La realidad es mucho más compleja. El equipo necesitaba estabilidad financiera. Necesitaba reforzar su proyecto deportivo. Y entonces apareció la oportunidad de incorporar a Carlos Sainz. Un piloto consolidado, con experiencia, prestigio y una estructura comercial muy importante detrás. Desde una perspectiva empresarial, la decisión tenía sentido. Pero mientras Williams apostaba por ese camino, Franco seguía creciendo. Seguía evolucionando. Seguía demostrando cualidades que muchos consideran especiales. Y por eso las comparaciones son inevitables. Porque cuando observas la capacidad que tiene para gestionar la presión, para comunicarse con los ingenieros, para analizar el comportamiento del auto incluso en los momentos más difíciles, ¿entiendes por qué tantas personas siguen hablando de él? Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Los pilotos rápidos aparecen constantemente. Los pilotos completos son mucho más difíciles de encontrar. Y hay algo en el perfil de Colapinto que hace pensar a muchos dentro del paddock que todavía estamos viendo apenas el comienzo de su verdadero potencial. Pero aquí viene otro detalle importante. Uno de los aspectos más positivos de este fin de semana no estuvo relacionado con la velocidad pura. Estuvo relacionado con la manera en que Franco manejó la frustración. Porque llegar a Mónaco después de actuaciones tan destacadas, con la confianza alta y con todo un país pendiente de cada paso, para encontrarte con un auto que simplemente no responde como esperabas, puede afectar a cualquiera. Y sin embargo, nunca perdió la calma. No buscó culpables. No señaló a nadie. No utilizó excusas. Simplemente explicó lo ocurrido, analizó la situación y siguió trabajando. Y cuando un piloto responde así en los momentos difíciles, eso suele decir mucho más sobre su futuro que cualquier gran resultado aislado. Porque las temporadas de Fórmula 1 son largas, llenas de altibajos, llenas de momentos complicados. Y los pilotos que terminan marcando diferencias son aquellos capaces de mantenerse firmes incluso cuando las cosas no salen como esperaban. Por eso el 15 grados puesto final no cuenta toda la historia. De hecho, probablemente sea apenas una pequeña parte de ella. Porque lo que realmente deja este fin de semana es la imagen de un piloto luchando constantemente contra un coche que nunca terminó de darle las respuestas que necesitaba. Un piloto que siguió empujando, que siguió buscando soluciones, que siguió intentando encontrar rendimiento incluso cuando las condiciones no eran las ideales. Y eso es algo que muchos dentro de la Fórmula 1 valoran enormemente. Porque las posiciones cambian. Los resultados van y vienen. Pero el carácter permanece. Y si algo está quedando claro para quienes siguen de cerca la evolución de Franco Colapinto, es que posee justamente ese tipo de carácter que suele diferenciar a los buenos pilotos de aquellos destinados a construir una carrera importante dentro de la máxima categoría. Por cierto, tengo curiosidad. Después de todo lo que vimos este fin de semana, ¿crees que Williams cometió un error al dejar marchar a Colapinto? Déjame tu opinión en los comentarios porque este debate está más vivo que nunca. Y si te gustó este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad sobre Franco Colapinto y la Fórmula 1, porque si algo nos ha enseñado esta temporada, es que cuando muchos empiezan a dudar de Franco, suele ser exactamente el momento en el que termina sorprendiendo a todos.